Según las encuestas de salida de las cadenas CNN y de Univisión sobre las elecciones intermedias en los Estados Unidos, hasta el momento se tiene que el 55% de los votantes sufragaron a favor de los candidatos del Partido Demócrata y 44% por los republicanos. A más proyecciones le dan una ventaja mínima con tendencia a crecer hasta ahora a los demócratas en la Cámara de Representantes y a los republicanos en el Senado. ¿Cuáles fueron los primeros estados en cerrar las casillas? Mire, son Ohio, Carolina del Norte, Virginia Occidental, Georgia, Indiana, Vermont, Kentucky, Virginia, Carolina del Sur. Se espera que la información oficial sobre los resultados de esta elección intermedia comience a fluir más o menos a las 22 horas locales. Y para hablar de este proceso electoral, de sus implicaciones, de cómo puede afectar a nuestro país, esta noche recibimos con mucho gusto a la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es especialista en asuntos internacionales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctora, como siempre, un gusto recibirla en Capital 21. Y bueno, hay elecciones intermedias en los Estados Unidos y si bien, doctora Iván, en la boleta no aparece el nombre de Donald Trump, de alguna manera va a ser un referéndum de su administración. ¿Cómo le está yendo con esto? Así es, Juan. Muy buenas noches, Iván, Juan. Y hoy va a ser una noche muy larga para los republicanos, para los demócratas, pero más para Donald Trump, ya que si bien es cierto que no está en la boleta, sí lo está virtualmente, ya que lo vimos haciendo campaña a favor de todos los candidatos de su partido para no perder la mayoría en el Senado, tampoco soltar la Cámara de Representantes, ganar las reelecciones en algunas gubernaturas. Y tenemos que ser muy pacientes porque hasta el día de mañana estaríamos teniendo resultados mucho más objetivos, más claves sobre cuáles van a ser los resultados claros y contundentes de esta elección tan importante y tan trascendente, Juan, no solo para ese país, sino para todo el mundo. Doctor, estamos viendo que en los primeros resultados en las encuestas, porque todavía no son resultados oficiales, está, digamos, muy cerrada la Cámara y el Senado tiene una mayoría republicana hasta el momento. ¿Cómo afectará esta, ya sea tendencia republicana o demócrata, a nuestro país en relación a Estados Unidos? Claro, Iván, cabe destacar que el día de hoy están votando por 435 escaños en su Cámara de Representantes. De igual forma, están votando por 35 senadores de los 100 que ocupan su Cámara Alta, más aparte, más de 300 legisladores. Entonces, podemos ver que esta elección intermedia es muy importante por todo lo que esto implica en términos políticos. Es decir, esto nos va a dar una mayor claridad de cómo va a estar compuesto las gobernaturas, la Cámara Alta, la Cámara Baja, porque de ahí se pueden derivar acciones a corto, mediano y largo plazo, como cuáles, Juan. Recordemos que la agenda política de Trump tiene que ver con el tema del muro, con la cuestión de que estuvo amenazando el cierre de gobierno si no se le generaba mayor presupuesto, y ahí los demócratas estuvieron frenando. El tema migratorio seguramente va a poder o detenerse y de frenarse más aún, o bien a lo mejor alguna propuesta del Partido Demócrata pudiera fluir. Y lo más contundente que yo aquí veo son dos cosas, Juan. En términos políticos, pudiera darse que si 2/3 partes del Senado están de acuerdo en llevar al presidente Trump a un impeachment, es decir, a una destitución política, esto se daría siempre y cuando los demócratas pudieran ganar mayoría en su Senado. Y el segundo tema relevante que yo veo, Juan, para México es qué tanto están a favor o en contra los que queden en el Senado para que fluya el proceso de ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que estamos esperando que para el año 2019 se logre esta ratificación. Doctora, según los resultados preliminares que no son oficiales, en la Cámara de Representantes hay una votación muy cerrada y hay una ligera tendencia a favor de los demócratas a ratos, a favor de los republicanos a ratos. Y en el Senado hay una clara, aunque no muy grande, ventaja para los republicanos. Estas elecciones han ido muchas personas a votar, no se esperaba tanta votación, y habla de la polarización que hay en estos momentos en el pueblo norteamericano. Así es, Juan, y qué bueno que lo mencionas. Yo creo que es muy atinada tu reflexión,
porque de los más de 35 millones de votantes que el día de hoy se esperaba que salieran, se llega a una elección con una sociedad sumamente dividida, con un estimado de un 53% de desaprobación al mandato del presidente estadounidense. Es decir, el porcentaje que sale a votar es un porcentaje muy importante para el resultado de la elección, pero esto nos va a arrojar qué tanto población aprueba y qué tanto desaprueba la gestión de Trump, y de aquí validar los próximos 2 años de su mandato. En el caso, por ejemplo, del estado de Florida, que es un estado clave y contundente, vemos que la tendencia es más hacia el Partido Republicano. Sin embargo, recordemos que la elección todavía no se ha cerrado todas las casillas, dado que la Unión Americana cuenta por su geografía 6 usos horarios distintos. Entonces necesitamos esperar que sean las 10 de la noche para México para que las casillas de Hawái se cierren de manera definitiva, y de esta manera podamos ver y entender cómo va a quedar la composición de toda esta legislatura que se está renovando o reeligiendo, y de esta forma podemos visualizar cuál va a ser la nueva, si es que habrá una nueva agenda política para Estados Unidos. Pero lo que tú dices es muy cierto. Desde a mediodía hemos estado viniendo a lo largo de los monitoreos que está muy cerrado tanto en la Cámara de Representantes, tanto en los senadores y en algunos estados inclusive también a nivel gubernatura, dado que una de las fuerzas que dio el Partido Demócrata a lo largo de su campaña fue la presencia de mujeres, de candidatos pertenecientes a la comunidad afroamericana y también algunos miembros de la comunidad LGBT-TTI. Y comunidad latina también. Es correcto, Juan. Muchísimas gracias, doctora Anibel Contreras, por la información, por la entrevista, y acá la esperamos próximamente para seguir este tema. Con un gusto, Iván, claro que sí, Juan, muy buenas noches, y tenemos que estar pendientes mañana para ver los resultados y estar atentos a los nuevos retos políticos y comerciales para México y el mundo. Sin duda. Así será.